Buenas tardes. Espero que me estén escuchando muy bien. Los saluda Martín Ochoa. Un abrazo para todos ustedes de Lima, Perú. Y vamos a compartir con ustedes ahora el quinto módulo del programa de formación de inversión en infancia y que tiene como finalidad un poco conversar sobre la planificación de la inversión y el presupuesto público. Y este módulo, lo hemos tratado de hacer de una manera tal de que nos permita entender cada concepto, ¿no? Y la utilidad de cada instrumento y cada herramienta, porque creo que es de mucho interés para cada uno de los participantes el tener claro esto, ¿no? Y bueno, me he tomado la facultad de que este módulo tenga realmente 5 partes. Aquí solamente estoy mostrando el desarrollo de 4. El quinto generalmente es un punto sobre conclusiones y algunas recomendaciones que vamos a compartir cuando lleguemos en ese momento. Y he tratado de lo siguiente, ¿no? Y en principio, por tratarse de un curso sobre inversión, ¿no? Creo que el concepto de inversión debería ser también planteado desde un inicio y qué entendemos por él, ¿no? Se ha puesto mucho énfasis en el presupuesto público y desde nuestra perspectiva nosotros entendemos que el presupuesto público solamente es uno de los procesos, ¿no?, de planificación que va a permitir la inversión en la infancia. Hay otros criterios, hay responsabilidad social, hay cooperación internacional, hay una serie de herramientas adicionales que no solamente se centran en el tema de presupuesto público, ¿no? Entonces yo he tratado de hacerlo más abierto de tal manera que estén todos estos elementos, de tal manera que podamos entender en qué momento podemos utilizar, ¿no?, determinado instrumento, ¿verdad? Bueno, con estas precisiones previas, vamos a proceder a ver el tema de el primer punto, que yo lo he denominado consideraciones generales. ¿Por qué consideraciones generales? Porque es importante tener en cuenta muchas cosas que hemos venido ya conversando desde el módulo 1, y en donde tanto Jorge Rosa como Jorge Cardona, ¿no?, han venido tocándolo de distintas maneras y en distintos momentos, pero creo que es preciso y oportuno que todos tengamos el mismo concepto, o al menos conceptos similares, pero que nos permita entendernos, ¿no? Porque si bien es cierto, uno de los principales problemas que tenemos para generar mayores recursos para inversión en infancia es empezar a tener un lenguaje homogéneo que nos permita entendernos entre planificadores, presupuestólogos, promotores de derechos, y etcétera, 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 ¿verdad? Esa es un poco la intención nuestra. Y la primera lámina tiene que ver con el tema de política pública y gestión pública. Y aquí quiero tratar de ser lo más claro posible, porque esto es lo que nos va a orientar y nos va a permitir entender los conceptos y herramientas que vienen a posteriori, y que vamos a tratar de aclararlo de una manera muy clara, ¿no? En principio, ¿no?, toda sociedad siempre tiene algún problema de carácter social, económico, ambiental, político, etcétera, ¿no? Y de tal manera que permite o exige al Estado miembro o al gobierno que esté en aquel determinado momento en un determinado país, ¿no?, buscar que solucionarlo, ¿no? El Estado o el gobierno adopta políticas públicas, ¿no?, con el propósito de dictar algunos lineamientos o algunas estrategias de intervención que permitan, ¿no?, superar, reducir o eliminar el problema que se ha identificado, ¿no? En este caso, para el caso nuestro, es el tema de la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, pero no todo queda en la decisión y en el diseño de la política pública, ¿no? Esta política pública tiene que ser implementada. Esta política pública tiene que estar en plena ejecución, tiene que ser ejecutada. Y a eso lo hemos determinado, o se entiende dentro de la academia, como gestión pública, ¿no? La gestión pública son los mecanismos, los procedimientos y los procesos que permitan implementar la política pública determinado por un determinado gobierno para superar, reducir o eliminar un problema. Entonces, política pública y gestión pública son
dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Y aquí yo quería empezar con esto para que quede claro, para no confundirnos, porque a veces noto que hay algunas confusiones en ese sentido, ¿no? Que una cosa es política pública y que la gestión pública no hace más que ejecutar la política pública, ¿no? Y para esto, obviamente, sabemos que el tema de gestión pública tiene que tener profesionales altamente capacitados, conocedores del tema, con amplia experiencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, política pública y gestión pública están íntimamente relacionados, ¿no? Uno es la ejecución y la implementación del otro, ¿no? Es lo que hace real y es lo que va a dar los resultados para reducir, superar o eliminar un determinado problema. Este es un primer gran punto que quiero que lo tengamos claro. El segundo gran punto, o la segunda gran consideración general, es que para el caso de inversión en infancia, o para cuando hablamos sobre problemas o vulneración de derechos en infancia, ¿no? Nos tenemos que regir sobre determinadas normas, ¿no? Sobre determinados convenios, sobre determinados lineamientos generales, ¿no? Entonces, eso no lo podemos dejar de lado en ningún momento. Y es por eso que lo que digo precisar acá, y he puesto tanto la parte internacional, en donde tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Agenda 2030 y otros instrumentos que emitimos a nivel y donde los países nos comprometemos a implementar, ¿no? Y alguna normatividad de carácter nacional. Yo he puesto acá algunos carátulas de algunos documentos que son vigentes en el Estado peruano, ¿no? Y que lo estoy poniendo con el propósito de entender con lo que asuman nuestros países, ¿no? En este caso, la Convención por los Derechos del Niño, ¿no? Una tercera consideración que para mí también es vital en el caso de presupuesto público, en el caso de definir planificación de inversión, es conocer rol, responsabilidades y compromiso de los actores principales, de los agentes. Es importante tener en cuenta y claridad en el rol que cumple cada uno de ellos. Aquí yo tengo un grupo de niños que para nosotros son sujetos de derechos, pero hay otro tipo de actores. Hay entidades e instituciones que son garantes de derecho. Aquí yo he puesto el Estado, las familias, los organismos internacionales son garantes de derecho, ¿no? No solamente es el Estado, ¿no? Y a veces nos confundimos, ¿no? Pensamos solamente y siempre pensamos en el Estado, ¿no? Tenemos instituciones o entidades que son promotores de derechos. Empresas, ONGs, cooperación internacional, sociedad civil, academia, etcétera, en conjunto, ¿no? Pero también tenemos algunas entidades que, aparte de ser promotores de derechos, son facilitadores de derechos. Últimamente, en las últimas décadas, ha tomado un rol muy importante las defensorías del pueblo y de los países, ¿no? Entonces, organismos como eso nos ayudan a trabajar sobre los niveles de vulnerabilidad de los derechos. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, no nos olvidemos, porque a veces, cuando hablamos de inversión en infancia, hablamos de asignación de recursos que hace el Estado a determinados programas. Estado, 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 ¿no? Pero también tenemos otro tipo de actores, ¿no? Hay otro tipo ¿cómo se llama? De actores que de alguna u otra manera también hacen de alguna forma o interactúan en inversión en infancia. Entrando ya un poco al tema sobre inversión en infancia, yo quería un poco dejar definido a través de esta consideración general y el concepto de inversión, ¿no? En economía, inversión es toda asignación de recursos que se hace con el objetivo de obtener un resultado. Este resultado generalmente es una rentabilidad, sea económica, social, ambiental, etcétera, o todos estos a la vez, ¿no? La inversión en infancia creo que debería estar determinado por obtener un determinado nivel de rentabilidad social, ¿verdad? Y eso tendría que quedar claro, ¿no? O sea, creo que todo aspecto ligado a inversión en infancia tiene que ver el tema de responsabilidad social o tiene que estar orientado a ello, ¿no? La búsqueda de garantizar los derechos fundamentales del niño, ¿no? Hace
que de alguna u otra forma tengamos rentabilidad social sobre ello, ¿no? El hecho que la inversión también tenga una mirada no solamente de corto, sino de mediano, sino también de largo plazo, nos hace ver el hecho de que no podemos ver el tema que nos convoca ahora a corto plazo. Tenemos que darle siempre una mirada a largo plazo. Y creo que tenemos que empezar a comprometernos y acostumbrarnos a pensar a largo plazo. Creo que es algo en América Latina que no hemos acostumbrado mucho, es pensar a largo plazo, ¿no? Y creo que en nuestras sociedades tampoco, ¿no? Entonces, es eso lo que quiero yo transmitirles ahora, y desde el punto de vista económico, ya luego lo señalaré quiénes son los actores que han señalado que mientras más invertamos en infancia, mientras más corta edad tenga, mayor va a ser los niveles de recuperación que tengamos, ¿sí? Y la parte 2. Luego de haber tenido, espero, una claridad en algunos conceptos que los he llamado consideraciones generales, esta segunda parte yo le he llamado la planificación de la inversión en infancia. ¿Por qué la planificación de la inversión de la infancia? Porque a veces nos vamos de frente a los presupuestos y no hablamos de planificación. Y el presupuesto es un instrumento de la planificación, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos ni horizontes generados, no tenemos ni un determinado diagnóstico elaborado, ¿no? De tal manera que nos permita saber la situación real, ¿no? De la niñez, por ejemplo, en las actuales condiciones, ¿no? Yo estaba revisando un poco el informe sobre el desarrollo humano 2021-2022 y ellos llegan a una conclusión que me parece fundamental post pandemia, ¿no? El mundo, luego de estos cambios, luego de estas grandes eh, imprecisiones que hemos tenido, ¿no? Ha llegado a generar incertidumbres multidimensionales, ¿no? Para el informe de desarrollo humano, dice que uno de los principales efectos que hemos tenido y que está generando incertidumbre es la intervención del hombre en la naturaleza, ¿no? Seguimos nosotros alterando la naturaleza y no estamos midiendo los efectos que ello genera, ¿no? Otro de los grandes temas es que existe una tendencia de polarización política y social en los países y entre los países, ¿no? Creo que en más de un país que han estado recientemente en elecciones electorales, no hemos podido dar cuenta que qué tan polarizados estamos, ¿no? Qué tan polarizados están nuestros países, ¿no? Y lo otro es que otro de las grandes causas que generan este tipo de incertidumbre es que siempre estamos buscando que hacer transformaciones sociales generales y que de alguna u otra forma dejamos de lado algunos conceptos básicos como la diversidad, ¿no? Pensamos que todos somos del mismo nivel cultural, venimos de las mismas costumbres, del mismo, etcétera, de cosas que van definiendo nuestro perfil y no es necesariamente así, ¿no? El informe precisa tres grandes aspectos que tenemos que hacer. Uno, invertir, ¿no? Invertir para desarrollar capacidades en las personas. Y creo que a eso deberemos orientar nosotros, ¿no? El tema de inversión en infancia, ¿no? Inversión para generar capacidades en las personas que en algún determinado momento les puede también generar oportunidades, ¿no? Hay que darles determinados seguros también, ¿no? Hay que garantizarles, ¿no? La protección a esta población en determinados momentos emergentes o de imprecisión mayor, ¿no? Que a veces se determina por alguna emergencia generada por riesgos, ¿no? De desastres, ¿no? Y lo otro que también sugieren es ver cómo se podrían estar innovando determinadas acciones, ¿no? Un poco para generar algunas capacidades que las vamos perdiendo poco a poco, ¿no? Y que de alguna otra forma hace o da pie a que utilicemos también algunos conceptos de carácter tecnológico que están muy acelerados en estos momentos y que, por ejemplo, la digitalización, que no nadie lo puede negar ahora, debería ser probablemente uno de los aliados que tengamos que encontrar en cada una de nuestras acciones futuras, ¿no? La visión estratégica para una inversión en infancia, ¿no? O sea, yo he querido coger esto es una propuesta metodológica que ha trabajado la Comisión Nacional de Planeamiento en el Perú, ¿no? CEPLAN, ¿no? En donde tiene cuatro grandes pasos, ¿no? Uno, primero, tener un conocimiento real o integral de la realidad.
Y en este sentido yo quiero un poco invitarlos a ver cómo nos acercamos para tener un conocimiento integral de la realidad del niño, de la niña y del adolescente, ¿no? Y en todas sus manifestaciones y en todas sus dimensiones. Porque si bien es cierto, conocemos tendencias, tenemos brechas, creo que las metodologías también un poco que han cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, algunas veces, hacemos estimaciones sobre información que ya tenemos, pero siempre es bueno también identificar nuevas variables de análisis, ¿no? Un poco identificar el futuro deseado. En esas condiciones, ¿qué esperamos de los niños de aquí a 10 o 20 años? ¿Cómo vemos a nuestra infancia en el año 2030? ¿No? ¿Cómo lo vemos en el año 2040? ¿No? A partir de ahí un poco empezar a trabajar políticas, ¿no? Y planes coordinados, articulados entre todos los niveles de gobierno y a nivel intersectorial. Creo que hay esfuerzos en distintos países. Recientemente estuve leyendo hace unos días que en Colombia han sacado un plan de que quieren ser el país con mejoras de calidad de vida y en donde están poniendo como eje fundamental la participación de la mujer en procesos de cambio y la participación del niño, niña y adolescente como eje estratégico, ¿no? Para futuros trabajo. Me parece sumamente importante, creo que no lo he visto como un eje estratégico específicamente este grupo poblacional en ningún plan desarrollado en América Latina, ¿no? Y yo saludo el hecho de que ahora lo hayan planteado en Colombia, que creo que va a invitar a que otros países también lo hagan, ¿no? Y nosotros como grupo que estamos vinculados a este tema, creo que también debería un poco motivarnos, ¿no? En nuestras respectivas instituciones o lugares de trabajo a fomentar a que esto se dé, ¿no? Otro elemento importante antes de llegar al tema de presupuesto es que tenemos que saber interpretar el contexto, ¿no? Los contextos son muy cambiantes ahora, ¿no? Muchas políticas nuestras obedecen a contextos diferentes o con características ni siquiera cercanas al contexto de hoy día, ¿no? Y entonces, pero seguimos trabajando sobre esas políticas, ¿no? Creo que es importante involucrar a los estados, a las distintas instituciones, ver cómo hacemos una evaluación de nuestras políticas, cómo sistematizamos experiencias, qué lecciones aprendidas nos han dejado, ¿no? Ver cómo estos nuevos contextos generados ahora por nuevas variantes, la crisis sanitaria, que ha traído una crisis alimentaria, que hay una crisis de valores, que hay crisis climática y otras y otras y otras crisis, ¿no? ¿Qué tanto están incidiendo sobre nuestras políticas en infancia? Creo que hace falta también trabajar eso, ¿no? Sobre todo porque todo va ligado o dirigido hacia el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y esto con qué velocidad se da también. Creo que tendríamos que ser capaces de un poco identificar con qué periodicidad están cambiando nuestros contextos, tanto a nivel de país como a nivel de América Latina. En algunos de repente cambian más rápidamente que en otros. En unos cada 2 años, en otros cada año, en otros cada 6 meses, ¿no? Entonces, no lo sé, pero creo que es importante también saber ver eso, ¿no? Y ver también estos contextos nuevos, ¿no? Qué oportunidades y qué dificultades también nos traen, ¿no? O sea, creo que también es importante eso, ¿no? Bueno, aquí he puesto solamente un conjunto de indicadores que tienen que ver más con Perú, en América Latina, y creo que los documentos de ese plan dicen mucho, pero lo que más llama la atención es que, por ejemplo, en la región el indicador en términos de gasto público generalmente se sitúa en 6%, o sea, casi los países destinan como gasto público en niños, niñas y adolescentes el 6% de su PBI, ¿no? En Perú, por ejemplo, alcanzamos solamente hasta ahorita el 4.5%. O sea, si quisiéramos estar en el promedio de América Latina, nos falta 1,5 puntos, ¿no? Entonces, el esfuerzo debería ser mayor. Recursos probablemente existan, ¿no? Mecanismos probablemente falten, ¿no? Demandas y prioridades también posiblemente falten trabajar, ¿no? Entonces, no quiero detenerme mucho aquí en estos indicadores porque es muy similar a muchos países de América Latina y creo que ya nosotros los conocemos ya de una manera mucho más clara, ¿no? No sé si estoy yendo muy rápido, ¿está bien o estamos todos entonces felices y contentos conforme voy? Perfecto, ¿no? Ahora, ¿por qué invertir en infancia? Y yo les decía hace un momento, y Jorge Orosa y Jorge Cardona también en su momento lo dijeron, ¿no?
es que Hinman y Carneiro en el 2013 y en el 2007 hicieron algunos trabajos que de alguna u otra forma pudieron hacer saber que mientras más invirtamos en los niños de menor corta edad, más rápido será nuestro retorno de la inversión, ¿no? Y en esta curva podemos ver un poco más o menos, ¿no? ¿Cuáles los niveles de recuperación según los niveles de edad a los cuales nosotros estuviéramos invirtiendo? Y me queda claro que mientras más edad tenga el niño sobre el cual vamos a invertir, nuestro nivel de recuperación va a ser menor, ¿verdad? Y creo que eso es ya un poco ya dicho, hay muchos documentos, ¿no? Los que han trabajado algunas revisiones documentarias, ¿no? O han hecho metaanálisis basadas en evidencias, entonces creo que pueden encontrar más de un documento que van un poco a corroborar lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Y ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Es un poco, bueno, lo que ya todos también sabemos, un poco definir políticas y programas basados en resultados, ¿no? Entonces, cuando se dice que que se tiene que diseñar políticas y programas basados en resultados, generalmente estamos hablando de que tenemos que tener respaldo suficiente en términos de evidencias, ¿no? Que nos permitan saber en dónde sí vamos a tener intervenciones exitosas y en dónde no, o con qué estrategia vamos a tener mayores y mejores resultados, y con qué estrategias vamos a tener resultados, pero no de repente con la misma envergadura con lo que esperamos, ¿no? Entonces creo que también eso es un poco que nos va a ayudar, y que próximamente, en las próximas láminas, yo les voy a ir indicando cómo se está haciendo en algunos países de América Latina, ¿no? No debemos perder de vista en ningún momento el tema de planificación por resultados, ¿no? Estoy un poco revisando ya todo lo que las láminas que hemos avanzado ahorita, o sea, es primero saber dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo podemos llegar ahí, ¿no? O sea, a veces solamente nos detenemos en hacer análisis del gasto, ¿no? Pero no sabemos hacia dónde estamos caminando, ¿no? O sea, y simplemente es un concepto que marca mucho ahora la asignación de recursos, y se los voy a explicar en un momento, ¿no? Hoy me estoy regresando. Y aquí es donde yo empiezo a vincular el tema del planeamiento estratégico, la visión estratégica, los mecanismos de inversión con el tema de programación multianual de inversiones y el proceso presupuestario. Generalmente todos los procesos presupuestarios de nuestros países han tenido siempre una mirada de corto plazo, ¿no? En algunos países, como en el caso del Perú y Colombia, han empezado a incorporar, o sea, ya no solamente estamos pensando en asignar recursos de corto plazo para un año, sino pensando en asignar recursos para 2 o 3 años, de tal manera que con la determinación de estos presupuestos que le estemos asignando, estemos asegurando o garantizando de alguna forma, ¿no?, la implementación de algunas actividades que nos van a llegar a alcanzar los resultados esperados, ¿sí? Entonces, es eso un poco lo que se están implementando últimamente, con el propósito de ser mucho más dinámicos los presupuestos públicos, de que esto no sean o no sigan teniendo una mirada de corto plazo, ¿no? Y esto es lo que un poco trato de decir con esta lámina, ¿no? O sea, pero aparte de eso hay otros temas, ¿no? Hay otros temas que tenemos que ver, ¿no? Que cómo los niños, a pesar de esto, tienen oportunidades, ¿no?, en sus sociedades, ¿no? A veces en los mercados de empleo para los adolescentes tienen determinadas barreras que ellos superar. Entonces hay cosas que también tenemos que ir viendo y que permitan que ellos tengan los mismos beneficios, los mismos derechos que el resto de las personas, ¿no? El proceso presupuestario, ¿no? Yo entiendo que el proceso presupuestario es todo un procedimiento tal que probablemente tiene las mismas fases en todos los países de la región, ¿no? Ahora se ha incorporado lo que acabo de señalar, la programación multianual, ¿no? Pero antes todo se conocía que el proceso presupuestario empezaba de formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Y todos estos procesos, todas estas fases se realizan durante todo un ejercicio fiscal.
Un ejercicio fiscal es un periodo de 12 meses en donde se asignan recursos y donde se programan de manera mensualizada, ¿no?, la asignación de recursos de tal manera que las instituciones, los programas y los proyectos los ejecuten y listo, ¿no? ¿Ok? Pero ahora no, ahora se está incorporando, al menos en el caso del Perú. Por eso que antes los procesos presupuestarios en el Perú empezaban en los meses de abril y mayo, ahora se están empezando en los meses de enero. ¿Por qué? Porque hay un periodo previo de programación multianual que permite o que exige que las entidades empiecen a trabajar un poco más sus presupuestos o sus requerimientos o sus necesidades institucionales más allá de un año, ¿no? ¿Qué es la programación presupuestal? La programación multianual presupuestaria tiene que ver un poco para saber cómo se estiman los ingresos, cuáles son los requerimientos reales que tienen los programas o las instituciones, ¿no? Para saber cuánto requerimos como país, ¿no? Con cuánto de ello nosotros podemos garantizar determinados resultados, ¿no? Y qué instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se han incorporado ahora la necesidad de tener dos grandes instrumentos. Uno, se tiene que tener una línea de base de asignación presupuestaria, ¿no? O sea, antes en una línea basal tenía que ver con con algunos indicadores específicos de determinados temas, pero ahora no, ahora necesitamos hacer una línea basal de asignación presupuestaria. Por ejemplo, si yo quiero coger el año 2023 como una línea basal, yo tengo que saber cuánto me están asignando en el año 2023 para tales conceptos y por qué monto, ¿no? Eso va a marcar mi derrotero hacia adelante, ¿no? Entonces, yo voy a saber en algún determinado momento si me asignaron más, me asignaron menos, si tengo los mismos resultados o tengo resultados menores o mayores, ¿no? Entonces, todo a partir de esta línea basal. Pero también me da la oportunidad, ¿no? Los procesos presupuestarios ahora, a través de la programación multianual, ¿no? El hecho de que yo tenga unos documentos que me permitan ajustar esta línea basal, ¿verdad? Hay temas que se van incorporando, el tema de precios, por ejemplo, ¿no? El tema de adquisición de determinados bienes y servicios en determinadas zonas del país, con poca dinámica de los mercados para la oferta de estos servicios o de estos bienes, que hacen que los precios sean diferentes, ¿no? Y no necesariamente un precio funciona para todo el país, debido a diversidad económica, cultural, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son temas que creo que están dando mucho sentido al hecho de mejorar los procesos presupuestarios de nuestro país. Y lo otro es que ya solamente no se trabaja a nivel de programación presupuestal, hay profesionales especializados en política macroeconómica, en el tema de gestión de recursos humanos. ¿Cuántos recursos humanos vamos a necesitar como país para que nuestro presupuesto realmente tenga la implementación necesaria, ¿no? El tema de mantenimiento, de abastecimiento, del término de costos que nosotros ya le venía comentando hace un momento, ¿no? Y el otro tema es la formulación presupuestaria, que creo que no, aquí no hay mucho que señalar, porque creo que en todos nuestros países los adecuamos en función algunos formatos que nos emiten los ministerios de Hacienda, los ministerios de Economía y Finanzas, ¿no? Con el propósito de nosotros poder proporcionarle la información real que nosotros requerimos y que tenemos que solamente responder a algún conjunto de clasificadores que ellos también nos lo dan y que aquí yo se los estoy mostrando en el lado derecho de la diapositiva, donde están los clasificadores de ingresos, de fuentes de financiamiento, clasificador geográfico y funcionales, ¿no? Entonces, son criterios que en el caso de Perú lo podemos observar en el módulo de programación y formulación, que es el SIAC, ¿no? ¿No? Sistema de Información de Administración Financiera del Sector Público, es como se llama en Perú, ¿no? Entonces, este módulo de programación en algún determinado momento me va a poder emitir a mí reportes de distintos tipos, ¿no? Es más, nos emite un documento que se llama consulta amigable, en donde él me responde a determinados criterios, donde yo le puedo decir cuánto se ha asignado en el distrito X de la provincia M, ¿no? De tal departamento, ¿no? Por meses y por conceptos, por fuentes de financiamiento y por clasificadores de ingreso, ¿no? Entonces, me lo va a decir, me lo va a determinar, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a quien hace seguimiento, vigilancia social, sobre todo vigilancia social, ¿no? Hacer el seguimiento de cómo
o cuál es el desempeño de nuestras instituciones en términos de manejo presupuestario. El tema de la aprobación presupuestaria es un tema ya más de carácter administrativo y que del Poder Ejecutivo pasa al Poder Legislativo para que el Congreso de la República y la Comisión de Presupuesto y la Dirección de Cuentas General de la República puedan hacer la validación y escuchar la propuesta y el planteamiento de cada uno de los jefes de las unidades ejecutoras o de los pliegos que llamamos nosotros en Perú, para que sustente su presupuesto y que de alguna u otra forma se corrobore de que se va a poder disponer de determinados montos, ¿no? El tema de ejecución presupuestaria son una fase en donde ya a nivel administrativo, ya a nivel de ejecución misma, hay etapas donde se dice, ya certifiqué el gasto, ya comprometí el gasto, ¿no? Ya devengué el gasto y ya hice el pago del gasto, ¿no? Entonces, son conceptos más de carácter financiero y contable que permiten saber la asignación que se determinó a determinada institución en qué momento de la ejecución presupuestaria está, ¿no? Y ahí debería, en el SIAT, ¿no? El Sistema de Información Administrativa Financiera, se puede observar en cuál de estos conceptos está esos recursos, ¿no? La evaluación presupuestaria, bueno, ya también es, creo, conocida por todos, ¿no? Y generalmente tiene que ver no solamente con metas físicas, sino también con metas financieras, ¿no? Y tiene que ver, en el caso ahora, ¿no? De los programas presupuestarios orientados a los resultados, en ver si se obtuvieron los resultados necesarios, ¿no? O sea, no basta el cumplimiento de construir 5 escuelas, sino basta con ver si es que esas 5 escuelas, ¿no? Dieron los resultados esperados, ¿no? Los famosos programas presupuestales que los voy a explicar en algún momento luego, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos del proceso presupuestario? Y aquí es donde ya voy a precisar solamente algunas cosas que ya le había dicho antes, que el presupuesto constituye ser el principal instrumento de gestión del Estado, ¿no? Solamente a través de eso es la ciudadanía, ¿no? Es la expresión cuantitativa de todos los planes, de todos los programas, de todo lo que nosotros estimamos, y esto se hace en función a una estructura, ¿no? A una estructura presupuestaria, y se gestiona y se evalúa bajo la lógica de presupuesto por resultados que también les comentaba hace un momento, ¿no? Pero aquí hay un determinado punto que también deberíamos un poco empezar a pensar, ¿no? Si bien es cierto, la asignación presupuestal, y si bien es cierto, la distribución del presupuesto es muy importante, paralelamente, los ministerios de Hacienda o el Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso de Perú, por ejemplo, emite o elabora un documento que se ha denominado marco macroeconómico multianual, ¿no? El marco macroeconómico multianual un poco que establece y describe los posibles escenarios que va a tener el Perú en los próximos 3 años o 4 años, ¿no? Esto va a marcar o va a dar el marco necesario para que las entidades que elaboran su presupuesto sepan a qué escenario se va a enfrentar, ¿no? Y qué acciones deberían priorizarse en esos escenarios, ¿no? Entonces, es posible que para algunos escenarios no fueran muy compatibles con sus objetivos, pero que de alguna u otra manera tienen que adecuarlo, ¿no? Para que puedan tener una determinada precisión en términos presupuestales, ¿no? El otro tema de una gran herramienta es que el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Tiene todo un marco general, ¿no? Que se sustenta no solamente en leyes anuales de presupuesto, sino también en directivas, en guías, ¿no? En estrategias, ¿no? En grupos de trabajo, también en cursos de capacitación, ¿no? Que hace el mismo Ministerio de Economía, ¿no? Y así como existe estos cursos de capacitación para fortalecer la gestión, ha establecido como personas residentes en cada región del país, para que ante cualquier eventualidad, cualquier dificultad, cualquier limitación que se tenga en términos de gestión presupuestal, ¿no? Este residente, que es un profesional formado en temas de presupuesto público, pueda
responder a las inquietudes de determinadas provincias, distritos o regiones, ¿no? En este sentido, se está descentralizando las funciones de asesoramiento y soporte técnico que hace el Ministerio de Economía desde Lima hacia las regiones. Y bueno, lo que últimamente se está implementando son los programas presupuestales, ¿no? Y los programas presupuestales generalmente, como lo ven ustedes aquí, son de dos tipos, ¿no? Y está vinculado al Plan de Desarrollo Regional Concertado y a las políticas nacionales. En Perú generalmente existe una política nacional, existe el Acuerdo Nacional, que es un documento que han firmado distintos actores políticos en un determinado momento, creo que si no me acuerdo fue en el año 2002 o 2003, ¿no? En donde determinaron 35 políticas de Estado, ¿no? Se definieron 35 políticas de Estado. Al asumir cada gobierno, prioriza sus políticas de gobierno y se establecen algunos planes de desarrollo regional, ¿no? A nivel de región, porque cada región tiene también su propia particularidad y por lo tanto también debería tener su prioridad específica, ¿no? Los programas presupuestales, ¿no? Son de dos tipos, ¿no? Uno orientado a resultados y el otro programa presupuestal institucional, ¿no? El primero generalmente es un programa presupuestal que tiene carácter multisectorial, donde no solamente participa un ministerio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Plan Nacional multisectorial, del niño, niña y adolescente del Perú para el año 2030, participa salud, participa educación, participa ambiente, participa un conjunto de ministerios, ¿no? Entonces, ahí debería generarse un programa presupuestal orientado a resultados, ¿no? Y el programa presupuestal institucional es aquel que tiene un carácter mucho más estratégico, que ahorita lo voy a especificar en un cuadro, ¿no? Ambos programas presupuestales están basados en relaciones de causalidad. O sea, no es que se me ocurre poner determinada acción, sino es que mi acción definida o priorizada debería estar sustentada en una relación causa-efecto sobre el problema en el cual yo vaya a intervenir, ¿no? Y mi intervención debería estar sustentada en evidencias, ¿no? Mientras yo no sustente mi intervención en evidencia, voy a tener poca capacidad de negociación, por decirlo de alguna forma, entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, ¿no? Para que me asignen mayor o menor resultado. Perdón, recursos financieros, ¿sí? Bueno, acá se tuvo que sacar un decreto legislativo en el caso de Perú un poco para definir un poco qué era el programa presupuestal, que era lo que yo le estoy comentando a ustedes ahorita, ¿no? Y que todo se resume en la generación de productos, que es un conjunto de bienes y servicios que se entrega al beneficiario final, ¿no? Para que haya algún cambio en la problemática que estamos interviniendo. Aquí están las dos tipologías de programas presupuestales, ¿no? El programa presupuestal orientado a resultados, que tengo a la mano izquierda, y el programa presupuestal institucional. Y aquí, tal como yo les comentaba, dice, ¿no? Que el programa presupuestal orientado a resultados tiene carácter multisectorial e intergubernamental. ¿Esto qué quiere decir? No solamente significa que voy a articular con mis sectores, sino también de manera horizontal, sino de manera vertical también con mis niveles de gobierno que tengo al interior del país, ¿no? Entonces, la intervención aquí es muy articulada. Todos, de alguna u otra forma, tienen como finalidad aunar esfuerzos en términos de recursos, ¿no? Y con determinados resultados esperados, ¿no? Los programas presupuestales orientados a resultados determinan las causas o factores que inciden en la condición de interés. La condición de interés no es más que el problema al cual estamos interviniendo, ¿no? Entonces, debemos saber cuáles son las causas que están generando ese problema, ¿no? ¿Qué producto vamos a entregar para generar efecto adverso sobre esas causas, para empezar a tener resultados, ¿no? ¿Okay? Los programas presupuestales institucionales son más de carácter de las entidades de las instituciones, ¿no? Y que tienen como finalidad un poco empezar a tener resultados sobre los beneficiarios directos de ellos o sobre su entorno, ¿no? A veces hay muchos programas que el contexto, ¿no? Determina mucho las acciones, ¿no?
¿Cuáles son mis principales instrumentos de gestión? Y aquí esta diapositiva he querido ponerlo porque hay un tema importante en inversión en infancia, ¿no? Y uno de los principales temas es el tema de incidencia y participación. ¿En qué momento nosotros debemos hacer incidencia política? ¿O en qué momento deberíamos hacer nosotros incidencia técnica? A veces confundimos, a veces hablamos de que hay que hacer incidencia, pero no especificamos cuál es más importante en determinado momento. A veces funciona más la incidencia política, a veces más la incidencia técnica, ¿no? Entonces deberíamos estar preparados para ambas cosas, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, en distintos espacios, nosotros desarrollamos los planes de desarrollo concertado, los planes estratégicos institucionales y un conjunto de documentos de gestión que los he puesto aquí en el lado izquierdo de este grupo, ¿no? Algunos tienen una participación de carácter institucional, otros son más participativos. Cuando son participativos quiere decir que no solamente la academia, la sociedad organizada, las instituciones sociales, etcétera, puede participar, sino todo el conjunto de la población representada formalmente pueda participar. Y en este caso, nosotros, en el caso de Perú, se ha desarrollado un tema que hemos llamado el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un proceso también de carácter presupuestal que se realiza año a año en donde todos los vecinos pueden acudir a las sesiones, plantear sus problemas, ¿no? Sugerir sus propuestas, ¿no? Y hacer incidencia para que sus propuestas o sus intervenciones, ¿no? Y este es un trabajo que se realiza a nivel local. Ya no estamos hablando a nivel macro, sino a nivel micro, a nivel local, ¿no? Y esto se realiza año a año, ¿no? Entonces, y estos documentos que estoy aquí señalando, también tienen una temporalidad que está acá a la mano derecha, ¿no? Unos son más de corto plazo, unos de mediano plazo y unos de largo plazo. Pero todos ellos deben tener una mirada de largo plazo, o sea, todos deberían contribuir, ¿no?, a los resultados y a las metas planteadas a largo plazo en los documentos establecidos ya por el gobierno o el Estado. ¿Cuál es la lógica de los programas presupuestales, ¿no? La lógica de los programas presupuestales, quizás ya muchos lo conocen, ¿no? Generalmente es el manejo de las tres casillas, uno que es la cadena de resultados, otro que es el punto 2, que es el tema de los productos, y el tema de la línea de producción, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar que hacer programas presupuestales, casillas, en este caso de color rojo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que me quiere decir esta diapositiva? Que la entidad X, con presupuesto, con insumos, con la generación de determinados procedimientos y procesos, ha definido como su intervención consejería en lavado de manos. Esta consejería de lavado de manos orientados a madres de niños menores de 24 meses va a hacer que se tenga algún impacto, ¿no?, sobre la diarrea y por tanto va a tener algún impacto, ¿no?, en la desnutrición y la anemia infantil, ¿no? Un poco así a grandes rasgos lo que, cómo se lee esta cadena, ¿no? Para hacer esta cadena hay algunas etapas del programa presupuestal orientado al resultado y el programa presupuestal institucional, que son estas 6 fases que yo se los estoy presentando ahora, que es la condición de interés, o que en algún momento le decíamos que era el problema o el desarrollo del modelo conceptual, el modelo explicativo, el modelo prescriptivo, la teoría de cambio, los indicadores, ¿no?, y luego unos resultados finales, ¿no? ¿Cómo es el modelo conceptual? El modelo conceptual generalmente se está sustentando en relación a causa-efecto, ¿no? O sea, hay generalmente, por ejemplo, para la desnutrición, dice, para mí la desnutrición está fundamentada en tales cosas, ¿no? El concepto 1 incide sobre el concepto 2 y el concepto 2 incide sobre la condición de interés, ¿no? Entonces, así yo voy armando mi modelo conceptual, de tal manera que mi condición de interés vaya siendo entendido y nosotros podamos ir identificando cuáles son esos factores o cuáles son esas variables que de alguna u otra forma están incidiendo sobre el problema principal,
¿no? Aquí yo he puesto un ejemplo sobre la mortalidad y morbilidad materno y neonatal, donde hay causas básicas, causas adyacentes, causas que en distintas escalas, ¿no? Entonces, las flechas indican causa-efecto desde abajo hacia arriba, causa-efecto, ¿no? Los recursos potenciales en torno a la tecnología y las personas tienen, por ejemplo, un efecto sobre la cantidad y calidad de recursos reales para la salud materna infantil, ¿no? Por ejemplo, acá la falta de educación, de información en materia de salud y de técnicas de vida incide sobre riesgos obstétricos, incluida la práctica de aborto, ¿no? En enfermedades e infecciones, ¿no? Es esto como se va empezando a armar el modelo conceptual. Estos modelos conceptuales siempre son modelos muy cambiantes, ¿no? Son modelos muy dinámicos, porque el modelo conceptual en un determinado momento en Honduras no puede ser el mismo que explique el mismo problema en Argentina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, son modelos conceptuales diferentes, ¿no? Y que tienen, algunos sí, tienen algunos conceptos muy, muy ya señalados, ¿no? Específicamente, pero generalmente varían, ¿no? El modelo explicativo, ¿no? El modelo explicativo es la representación jerarquizada de estos factores luego del modelo conceptual, y que ya definimos cuáles son los conceptos que están incidiendo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos conceptos, entre estos factores, ¿no? Y a partir de ello nosotros empezamos a ver su relación, ¿no? O de causalidad que existen entre estos factores para empezar a explicarnos por qué del problema, ¿no? Es aquí donde se empiezan a utilizar algunos conceptos sobre revisión de evidencias científicas y prácticas, de tal manera de que podamos ver nosotros por qué el factor incide sobre el otro, ¿no? Hay muchos estudios que probablemente en el sistema Cochrane o algunos documentos de revisión sistemática también ya presentan algunos documentos que pueden ayudarnos a identificar cuál es la relación de causalidad de factores en un determinado problema, ¿no? Este es un modelo explicativo que tenemos. Por ejemplo, aquí se ha hecho un metaanálisis, 18 estudios. Un metaanálisis quiere decir que ha visto una revisión documentaria, una revisión sistemática que ha realizado alguien y que ha definido por qué el estado de salud y nutricional, por ejemplo, de la gestante en el primer mes, por qué tiene efectos inmediatos en el estado de salud del recién nacido, ¿no? Entonces, la revisión sistemática, la revisión de evidencia, permite ver que estos criterios de causalidad sí tienen respaldo científico, ¿no? Y los programas presupuestales generalmente todos tienen este tipo de relaciones, ¿no? Por eso es importante el hecho de trabajar evidencias, generar evidencias, evaluaciones de impacto, evaluaciones temporales, etcétera, 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 sistematizar experiencias también, ¿no? Identificar buenas prácticas, ¿no? O sea, a veces con solo identificar buenas prácticas podemos tener mayores resultados que el tener mayores cosas que podrían complicarnos a veces la vida, ¿no? El modelo prescriptivo, ¿qué quiere decir? Cómo estamos prescribiendo nosotros nuestra intervención. O sea, la revisión de las evidencias también nos permite un poco identificar a nosotros cuáles son aquellas estrategias que sí han funcionado y que sí han mostrado resultados, y cuáles son también aquellas estrategias de intervención o aquellos mecanismos de implementación que no hemos podido tener muchos resultados. Y en qué contexto sí funciona y en qué contexto no funciona. Y por ejemplo, en nuestros países, cuando funciona algo en una determinada región, creemos que va a funcionar en todos nuestros países. En Perú ha pasado eso muchas veces. Algo que da resultados en un departamento, asumimos que da resultados en los otros 25 departamentos. Y al final son experiencias distintas, no tienen las mismas relaciones causales y por lo tanto no tenemos los mismos resultados, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Este es un ejemplo también que se ha realizado. Estos un poco son diapositivas cogidas desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y abajo está la fuente, de tal manera que pueden revisarse por allí, ¿no? Entonces, para que se vea un poco de cómo el Ministerio de Economía, en el caso de Perú, por ejemplo, está utilizando este tipo de criterios para ver que la asignación presupuestal que se va a hacer en determinado momento va a tener los resultados esperados, ¿no? Antes no se hace así.
La teoría de cambio es un nuevo criterio que se está utilizando en términos de evaluación de proyectos para priorizarlo, y de tal manera que tiene como finalidad un poco identificar cuál es el objeto o la condición necesaria, ¿no?, para empezar a tener resultados. O sea, no basta tener la estrategia de intervención, sino tengo que tener una condición necesaria para tener un resultado. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, debe haber un programa de complementación alimentaria para adolescentes gestantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? Para obtener resultados, ¿no?, que no influyan sobre la salud de estas adolescentes gestantes, es que necesariamente tienen que recibir los alimentos, ¿no?, previstos en determinados tiempos y consumirlos con determinadas cosas en determinado momento también, ¿no? Entonces, si no cumplimos esta condición, no vamos a poder tener ese cambio que tanto esperamos, ¿no?, que tanto deseamos. ¿Sí? Esta es una aplicación, yo les voy a dejar las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar, ¿no?, y podemos conversarlo en el momento que gusten, ¿no? El tema de indicadores y metas, creo que este es un tema también ya muy conocido por muchos, ¿no?, pero que de alguna u otra forma también determina. Es importante, y yo he estado pensando en buscar conversar y plantear el hecho de que exista al menos la propuesta de saber qué indicador sobre inversión en infancia cree que es más representativo en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Cómo saber yo que estamos invirtiendo realmente y de manera realista en infancia en nuestros países? Podemos pensarlo, ¿no? Hubo una primera experiencia que se hizo, pero esperamos mejorarla, ¿no? En fin, el programa presupuestal orientado a resultados tiene todos estos pasos, y el documento final debería tener todos estos capítulos, ¿no? Entonces, creo que es importante tenerlos, ¿no? Los procesos presupuestarios ahora tienen esta connotación, ¿no? Ya no son como antes, que se tenían que solamente llenar formatos. Los formatos solamente ahora pasan para hacer el tema de formulación, ¿no? El presupuesto participativo, lo que yo les comentaba hace un momento, que es la otra herramienta presupuestal que se utiliza para asignar recursos probables para inversión en infancia, tiene 4 fases: una fase de preparación, una fase de concertación, coordinación y formalización, ¿no? Todas estas fases generalmente son reuniones de trabajo, ¿no? Y las reuniones de trabajo, lo importante de esto es que tiene trabajo de campo, ¿no? O sea, los trabajos de gabinete también un poco se están empezando a complementar, y esto hace que se esté fortaleciendo los procesos de planificación, ¿no? Y por lo tanto, de gestión también, ¿no? Bien, algunas conclusiones y algunas cosas ya finales, ¿no? El, el concepto o el enfoque de programas presupuestales, por ejemplo, para el caso de Perú, se inició en el año 2008, ¿no? Y en aquel momento solamente se tenían 5 programas presupuestales, ¿no? Ahora, en el año 2022, ya son más de 100. Aquí en la lámina figura que para el año 2020 eran 90 y tantos, pero en el año 2022 ya son 114, si no me equivoco, programas presupuestales, todos elaborados con los pasos que acabo yo de comentarles, ¿no? Y como ustedes podrán ver en la gráfica que les estoy mostrando, la curva en naranja, ¿no?, nos muestra cómo han crecido. En 2011 empezamos nosotros a mostrar determinados resultados en los primeros programas que, digamos, son piloto sobre este enfoque, y cómo después el hecho de que la necesidad de mostrar resultados en las intervenciones y el desempeño de cada entidad puedan un poco generar también la generación de otros programas presupuestales, ¿no? Aquí también nos puede decir este gráfico que, por ejemplo, a nivel de gobierno el nacional, creo que algo del 46%, si más no me equivoco, aquí tengo los participantes que me cubren un poco, pero son los programas presupuestales que
tienen la asignación de recursos a ese porcentaje. En gobiernos regionales, el 26% de la asignación de recursos se sustentan en programas presupuestales. Y a nivel de gobierno local, el 11% de la asignación de presupuesto nacional se sustenta con programas presupuestales. O sea, cada vez los programas presupuestales, en el caso de Perú, está siendo más necesario para la asignación de recursos, ¿no? Y los procesos presupuestarios se vienen un poco fortaleciendo también. Algunos temas de reflexión final, ¿no? Creo que es importante entender la dinámica del presupuesto público, ¿no? El presupuesto público no solamente es análisis de gasto, creo que el análisis de gasto está dejando ya un poco de lado para ver otros temas de carácter más de condición de interés, más de conocer la causalidad de nuestros problemas, de nuestros programas prioritarios, más de asignación de recursos, modelos explicativos, modelos prescriptivos, ¿no? Más de análisis de factores, más de análisis de contexto, ¿no? Creo que esa dinámica presupuestal creo que debería empezar a implementarse o asumirse en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Y esto no hace más que fortalecer el tema de la planificación, ¿no? Muchos entienden que la planificación tiene otras connotaciones, no, pero la planificación siempre fue un instrumento muy valedero, pero que lamentablemente en muchos de nuestros países lo hemos dejado de lado, ¿no? El tema de vigilancia, el tema de seguimiento, ¿no? A todos estos procesos, ¿no? Tienen mucho que ver también, o sea, el tema de hacer incidencia, como decía en un determinado momento, ¿no? O sea, y hay que saber separar cómo hacer incidencia política y cómo saber hacer incidencia técnica, ¿no? A veces nuestra incidencia política pierde peso porque no tenemos el respaldo técnico de la ampliación de presupuesto, ¿no? Este nuevo enfoque de gestión pública creo que está implementándose ya a nivel de América Latina, ¿no? Otro punto fundamental es el tema del costeo de las políticas públicas, ¿no? Vuelvo a la primera parte, ¿no? O sea, nunca vamos a saber cuánto nos han asignado si es que no sabemos cuánto cuesta nuestra política pública, su implementación. Es como construir una casa, ¿no? O sea, si construir mi casa me vale 100 soles y el banco solamente me puede aprobar el 60%, quiere decir que tengo una brecha de 40%, en donde yo tendría que buscar alguna fuente de financiamiento diferente al banco que me permita disponer de esos recursos para concluir al 100% la construcción de mi casa. Es igualito en la inversión en infancia, ¿no? O sea, mientras no sepamos, ¿no? Mientras no sepamos cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Jorge Rosa en algún momento y Jorge Cardona también lo señalaba, ¿no? Tenemos tantos derechos y que nuestros derechos no van a funcionar sin recursos, sí, pero no tenemos recursos para todos los derechos, ¿no? Y tenemos que formar esa pirámide que siempre estamos conversándolo y donde tengamos 3, 4, 5 derechos prioritarios y que donde empecemos a estimar y costear nuestras políticas públicas en relación a estos derechos para empezar a trabajar conjuntamente. Mientras tanto, no. Nunca vamos a saber cuánto nos han podido asignar. ¿Nos asignaron cuánto? ¿5%? ¿10%? ¿20%? ¿30%? Nadie lo sabe. Y es algo que creo que es un buen elemento como para empezar, ¿no? El tema del análisis de los resultados, ¿no? O sea, también, ¿no? Los resultados no solamente me dieron 100 y ejecuté 100, no, sí, pero ese no es el resultado, ese es el cumplimiento de tu meta, ¿no? De esos 100 soles, ¿cuál fue el resultado? ¿No? ¿Fueron 10 niños más fueron a las escuelas? Ah, perfecto, qué bueno, se tuvo un resultado, ¿eh? Pero si con esos 100 soles han ido menos niños a la escuela, quiere decir que mi resultado es adverso. O sea, estoy asignando recursos donde no estoy teniendo ninguna información. Hay que fomentar, hay que priorizar el proceso de participación en la planificación y la programación, ¿no? El tema de definir estas condiciones mínimas creo que es importante, ¿no? Bueno, aquí he puesto algunas cosas adicionales que pueden ustedes revisarlo, ¿no? De tal manera que le quede como ejercicio, como muestra de que cómo es la movilización de recursos y en qué momentos, cuáles son las fechas. Para el caso de Perú, en donde podemos hacer incidencia técnica y incidencia política, ¿no? Aquí le he puesto en términos de meses, ¿no? Creo que esto va a ayudar mucho, ¿no? Además, ese es un tema que
querido o creído conveniente que puede ayudar, no probablemente es lo real, pero que de alguna u otra forma nos puede ayudar a ver cómo este tema de presupuesto público no solamente pasa por el Estado, pasa por eso, por los roles de aquellas personas que nosotros decimos hace un momento, sujetos de derecho, garantes de derecho, promotores de derecho y facilitadores de derecho, ¿no? Pero no olvidemos tampoco que hay que trabajar deberes, ¿no? Mientras no asumamos nuestros deberes en captar mayores recursos fiscales, en tener mayor disponibilidad de recursos, no vamos a poder lograr mucho tampoco, ¿no? Mucho promovemos derechos, ¿no? Pero también promovamos deberes, ¿no? Creo que es importante que estas cosas nos traigan a la reflexión de cuál es la importancia del tema de planificación y presupuesto, ¿no? Y ver cómo los presupuestos públicos tienen que ir de la mano, complementados con las acciones de cooperación internacional. Cómo deben ir de la mano, ¿no? Con los temas de responsabilidad social, ¿no? Cómo ir de la mano, todo esto de una manera integral, ¿no? O sea, no podemos avanzar más en inversión en infancia, creo que para mí es uno de los grandes cambios que tenemos que hacer para verlo de esta mirada. Señores, yo espero haber contribuido con ustedes, espero haberles hecho ver la perspectiva de lo que significa la planificación del presupuesto público bajo la mirada de la inversión en infancia, entendiendo inversión en infancia como la participación y el compromiso de un conjunto de actores, ¿no? No estoy en términos de desarrollo y no orientado a ver y evaluar el presupuesto público en saber solamente cuándo me asignó el Estado. Todos somos Estados en nuestros respectivos países y todos tenemos el compromiso, ¿no? De querer contribuir y sumar para que nuestros niños, ¿no? Tengan oportunidades en el futuro. Muchas gracias y estoy dispuesto a responder sus inquietudes que tengan ustedes a bien hacérmela. Muchas gracias. Pasamos, creo, a la parte de preguntas. Sí, claro que sí. Ok, buenas noches. Muchísimas gracias por la clara y también bastante crítica, porque en todo momento nos has ofrecido una serie de reflexiones en términos también de los procesos de planificación presupuestal, ¿no? Yo tengo 3 puntos que quisiera ver y empezaría con el último en relación a los programas presupuestales, que son, digamos, ahora los principales para la distribución de presupuesto. Ahí, vinculado con el tema de vigilancia e incidencia técnica. Creo que ahí el principal tema es que hay que mirar el detalle final de cómo está la distribución justamente de los recursos en estos programas presupuestales. Porque muchas veces cuando entramos a ver los detalles encontramos que los productos y servicios hay una distribución importante de los recursos, sin embargo, el tema de recursos humanos es el porcentaje principal dentro de los programas presupuestales, ¿no? Y ahí me gustaría algunos comentarios de tu parte, Martín. Eso es el primero. El segundo en relación totalmente de acuerdo en relación al tema de inversión en primera infancia, ¿no? Y cómo debemos potenciar mucho más el tema en esta línea de trabajo, en este eje. Sin embargo, creo que, y ahí viene la otra parte en términos de incidencia técnica, que debemos darle a la inversión en primera infancia una mirada mucho más integral, porque hacemos una revisión de los programas presupuestales justamente y lo que vemos es que el enfoque prioritario está en términos de salud, que está bien y uno encuentra dentro de los modelos explicativos y lo que nos ha señalado las diferentes causales por las cuales, por ejemplo, el tema del apego y la necesidad de corresponsabilidad es importante, por ejemplo, para el tema de la prevención de la anemia. Sin embargo, los productos y los servicios no necesariamente fortalecen todo el tema de corresponsabilidad y apego y se centran más en la parte
de salud propiamente, el insumo, digamos, ¿no? Y entonces perdemos ahí un poco esa lógica. Por ejemplo, el programa en el caso de Perú, Cuna Más, que tiene la parte de cuidado diurno, la parte de fortalecimiento y acompañamiento familiar, pero sin embargo, ese modelo está sentado en una participación comunitaria donde no hay fortaleza de estos aspectos, ¿no? Entonces ahí hay una debilidad importante y ahí me gustaría también algunas reflexiones al respecto, porque ahora estamos colocando mucho más fuerte el tema de inversión en primera infancia, incluso vinculado al tema de cuidado. Y por eso en el país, la última conferencia regional de la mujer hace una semana, está levantando todo el tema de políticas nacionales de cuidado y todo lo que implica y la relación, ¿no? Y un último punto muy concreto es, nos señalaba que ahora para el tema del presupuesto se establece una línea de base, o sea, cuánto es el techo presupuestal que se tiene, digamos, para hacer el tema de la planificación. Sin embargo, mi consulta es, ¿eso no quita más bien la capacidad de tener más bien esta mirada de gestión estratégica financiera que se debería tener desde el nivel nacional y nivel regional en términos de estas son las políticas, cuál es la aspiración o el modelo que se tiene en términos de desarrollo, y no solamente en términos de este es el techo presupuestal, esto es lo único que puedes hacer, digamos, ¿no? Ahí también quisiera algunos comentarios y que pudieras afianzarnos un poco más ahí, eso, reflexiones acerca de este tema, ¿no? Porque creo que hay algunas debilidades justamente por las cuales no tenemos esta mirada estratégica en términos de las metas, el anhelo de desarrollo que tenemos, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por Gracias, toda la información ofrecida que ha movilizado mucho y creo que vamos en la revisión a encontrar también muchos más elementos para seguir repensando cosas. qué bueno, qué bueno. Sí, ok, perfecto. Seguimos para hacer luego una respuesta a una primer grupo de 3 personas. Rafael Casas. Gracias, Ada. Sí, muchas gracias, Jorge. Este, igual también hay algunos puntos que coincidimos, Martín, ahí con la anterior, la que me antecedió. Era con respecto a algunos programas presupuestales. Por ejemplo, la mayoría de los casos que tenemos en Perú han sido manejados por un solo sector. Por ejemplo, nutrición, el tema de la reducción de la mortalidad materna, han estado vinculados al Ministerio de Salud. Y como ente rector, pues tienen un control de los servicios que manejan. Pero en los casos de problemas multifactoriales y también multisectoriales, los PPORs o los PPORs no han logrado cierta integración. Por ejemplo, los temas de violencia contra la niñez, que no depende de un solo ente rector, sino que está cruza, es transversal. Está el Ministerio de la Mujer, está RENIEC, que son organismos autónomos, está también el MIDIS y otros sectores, ¿no? Entonces, si bien también hay programas presupuestales estratégicos en estos sectores, no todos se están articulando. Entonces, ahí viene mi duda. Aquí no estamos viendo muchos avances en resultados, porque la violencia ha incrementado a pesar de que se han inyectado recursos con PPORs. ¿Qué estaría fallando en este tipo de programas que buscan resolver problemas multifactoriales, ¿no? Porque nutrición lo maneja un solo sector y, como bien lo decía el anterior ponente, es más desde un aspecto más salubrista y lo están tratando de controlar por ahí. El CRED, la alimentación oportuna, etcétera, pero en estos problemas como que no vemos mucho avance. ¿Cuál sería, a tu criterio, el punto crítico neurálgico? Si solamente basta la política para presupuestar, porque la política también tiene lineamientos generales, no te ayuda a llegar a elementos de productos o procesos, ¿no es cierto? Son generales. Habría que de repente elaborar algún documento estratégico que ayude a identificar esos productos, además de la articulación interinstitucional que sabemos que es necesario, pero que en la práctica no se da. Gracias. Gracias, Rafael. Con mucho gusto te voy a dar mis comentarios. Sami Jiménez.
Hola, Sami. Hola, hola. Bueno, buena presentación, Jorge. La verdad, me gustó bastante. Justamente en estos días, en trabajo, tuvimos una capacitación sobre este tema de gestión pública. El primer día que yo fui a esta capacitación, no logré entender bien el tema, pero creo que ahorita con la explicación de Jorge logré entender bien. Y prácticamente nos decían a nosotros en la capacitación que la gestión pública trata de como visualizar en lo que es todas las organizaciones y lograr conectar más que todo la demanda que tiene la sociedad o la necesidad que tiene la sociedad o el grupo poblacional que se va a dirigir una política pública. Y bueno, también decía de que una política pública debe ser innovadora. ¿Por qué innovadora? Porque debe de posicionarse en lo que es un funcionario público con las distintas opiniones de la población. Y me lleva a la reflexión de que también hoy en día, con el nuevo gobierno que tenemos aquí en Honduras, se trata de implementar esto, que cada política pública lleve un comentario o una aceptación del poder popular o de la ciudadanía, que realmente responda a las necesidades de la ciudadanía. Y venía yo una pregunta que me hacía cuando Jorge estaba dando esta parte de gestión pública, que me pregunto yo, y no sé si Jorge me puede responder, ¿qué tan factible sería que una política pública pueda incluir en sus acciones o en sus gestiones una forma de evaluación y monitoreo de todo lo que va a desarrollar la política? ¿Qué tan factible podría ser que se incluya esto? Ok, Sami, gracias. Jonathan, Jesús, buenas. ¿Cuál es tu consulta para pasar a responder? Ah, y Jorge Rosa. Sí, creo que es... Ah, ok. ¿Qué tal, señor Martín? Buenas tardes. Buenas tardes. Coincido con el compañero que me antecedió, si no es que creo que mencionó que el tema aquí, el tema de violencia a nivel de programas presupuestales, si esto es más transversal. Y ahí mi pregunta va, y usted seguro lo debe conocer porque también está en Perú, es respecto al programa presupuestal 117. El programa presupuestal 117, que tiene que ver con atención oportuna de niñas, niños, adolescentes en presunto estado de abandono, ¿no? Bueno, el término de abandono ya poco que ha cambiado también, pero básicamente ve el tema de riesgo y de desprotección, ¿no? De niñas. Sí. ¿Cuál es su opinión respecto nuevamente, a que este programa presupuestal ya no sea un PPI, sino tal vez pueda agregar más valor y pueda formar parte de un PPOR, ¿no? Y lo otro, la otra pregunta que tendría es, si bien es cierto, ahora se está aplicando la teoría del cambio para toda esta reestructuración, esa teoría del cambio, ¿considera usted que es mejor en el sentido de la anterior teoría que estaba aplicando, pues lo que antes se aplicaba el anexo 2 como referencia del programa presupuestal? ¿O es que de repente ¿qué plus tendría en todo caso esta teoría de cambio respecto a la anterior? Gracias. Gracias, Jonathan. Jorge Rosa. Sí, yo tenía dos comentarios. Uno, en relación a que un aspecto fundamental a considerar en el proceso presupuestal tiene que ver con las ampliaciones presupuestales. ¿Cuál es el tema? El tema es que hay la práctica común del Ministerio de Economía y Hacienda de subvaluar los ingresos, lo cual, cuando se está ejecutando el presupuesto, tiene como efecto
que los ingresos que tiene el ministerio son mucho mayores a los esperados. Entonces, el margen de maniobra de estos ministerios es muy grande y eso lo canalizan sin mayor discusión, sin mayor conocimiento, a través de ampliaciones presupuestales a lo largo del año. La diferencia entre el presupuesto inicial de apertura y el presupuesto final a veces puede ser de 30, 40% y en algunos casos más. Ese es un tema súper importante, a lo cual se le añade la bolsa, que es un tema que no hemos visto. Todos los ministerios de Hacienda guardan una bolsa de reserva para atender emergencias, para atender pedidos políticos o para ajuste en los diferentes presupuestos. Y esa bolsa puede ser bastante importante también. Bueno, y el otro tema tiene que ver con cómo asegurarse en los presupuestos por resultados que haya coordinación, confluencia y un trabajo conjunto entre diferentes sectores. Y lo hemos planteado ya más de una vez, y es la urgente necesidad que haya espacios permanentes de encuentro entre los diferentes organismos del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Hay un video en el canal sas.consultora sobre experiencias en este sistema. Hemos incluido la experiencia de Perú, una larga entrevista, pero también algo semejante se hace en otros países, que yo sepa, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, en Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, estos espacios de encuentro, sin mayores pretensiones inicialmente, solo encuentro y intercambio de información, son súper potentes. Y creo que es un mecanismo bien importante para que los sectores confluyan y coordinen. Gracias. Bien. Gracias, Jorge, por complementar con tu experiencia al módulo. A ver, Ada Mejía me hace varias consultas. En cuanto al tema de inversión en infancia, sí, es cierto el hecho de que hay ciertas dificultades para que la inversión en primera infancia en nuestro país tenga un carácter integral, ¿no? Creo que es por todos conocido que el sector salud en un determinado momento empezó a establecer algunos trabajos, sobre todo los primeros programas presupuestales que se implementaron en el Perú, participó mucha gente del Ministerio de Salud o profesionales de salud, ¿no? Los programas presupuestales, como yo les he comentado, tienen una característica de causalidad y que se sustentan en evidencias, ¿no? A nivel de profesionales, creo que los profesionales de salud, ¿no?, son los que han estado siempre más cercanos al uso de evidencias científicas, ¿no?, para determinadas cosas, ¿no? Entonces, las otras disciplinas sociales, ¿no?, y de ciencias también, hemos empezado recién con el inicio de este siglo a usar evidencia, no solamente científica, sino también evidencia práctica, ¿no? Que evidencias que de alguna u otra forma nos permiten identificar qué procesos, qué procedimientos, qué estrategias, qué implementaciones o qué iniciativas o qué mecanismos han tenido resultados en determinadas condiciones, con poblaciones con algunas características, ¿no?, y con recursos también similares, ¿no?, para saber cómo, cuándo y cuál aplicar, ¿no? Entonces, esto se ha venido asumiendo a nivel de distintas disciplinas recientemente, ¿no? Y creo que por allí explica mucho por qué hubo en un determinado momento un mayor rol o por qué se tuvo muchos programas presupuestales una mayor presencia en términos de salud, ¿no? Y no tienen más carácter multidisciplinario, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que comenta
Rafael Casas, ¿no? O sea, Rafael Casas nos comenta también cómo el programa presupuestal de mortalidad materna, ¿no? Y el de nutrición, que es el programa integral de nutrición, en el cual sí tuve la ocasión de participar en el diseño, ¿no? Y tienen más presencia o más un enfoque de salud y no de carácter multidisciplinaria, y a la vez me pregunta cómo es el caso de violencia, que al parecer no estuviera articulado, ¿no? ¿Y cuál es mi opinión en relación a este tema, ¿no? Y para mí esto es básico, ¿no? Rafael, para mí el tema pasa por el ente de rector, ¿no? Para mí el tema del Ministerio de la Mujer le ha dado mucho énfasis al trabajo de mujer, ¿no? No sé si llamarlo en desmedro de los niños, niñas y adolescentes o otros grupos vulnerables, pero lo que más funciona en el Ministerio de la Mujer son los temas relacionados a mujer. Y los otros grupos poblacionales como que han quedado un poco de lado, ¿no? Y esto es evidente en el programa de violencia, ¿no? En el programa de violencia, ¿no? O sea, ahorita el programa de violencia es prioridad en el sector, ¿no? Y se habla de violencia familiar, violencia de niños, niñas y adolescentes, pero no lo es todo, ¿no? Y aquí quiero traer lo que señalaban Jorge Cardona y Jorge Orosa en sus respectivos módulos, y ahora yo lo he tratado de fortalecer, es de que mientras no tengamos una pirámide de intervención básica, ¿no? No podremos hacer, porque ahorita como que la mayoría, siento yo, mi percepción es que siento yo, de que hay una mayor inversión o hay mayor disponibilidad de recursos para temas de violencia en niños, niñas y adolescentes, y no en otros temas, ¿no? Es eso lo que siento. Entonces, pasa por un tema de eso, ¿no? O sea, roles del sector, ¿no? Y prioridades del sector, ¿no? El tema de Cunamás también, o sea, mucho se ha priorizado el tema del cuidado, ¿no? ¿No? Y ha hecho que también no se tengan muchos resultados últimamente. O sea, desde mi percepción es de que esto hace falta que se integren con otros programas. Creo que es necesario en algún determinado buscar el asocio de programas presupuestales, ¿no? Porque a veces parecieran de que se duplican esfuerzos y también recursos, como el programa presupuestal 117, que tiene que ver con el tema de niños con desprotección familiar, ¿no? Entonces, es evidente eso, ¿no? O sea, y ahí pasa, creo, por hacer una evaluación del diseño del programa. Una evaluación del diseño del programa más que una evaluación de los resultados del programa. Porque creo que los que designan qué niños van al INAVIT, por ejemplo, son la Unidad de Protección Especial, ¿no? Los juzgados de familia, ¿no? Y alguna otra juzgado por ahí, y que todos los niños en desprotección familiar al INAVIT y al INAVIT, y se ha notado cierto hacinamiento, ¿no? Ya en estos locales, y que más que favorecer al niño no los está facilitando mucho. Ada también me preguntaba en relación al tema de línea basal, ¿no? Sí, es cierto, el tema de línea basal es simplemente tener un referente, ¿no? La línea de base en términos presupuestales nos debe ayudar un poco, ir perfeccionando, si cabe el término, este instrumento de tal manera que nosotros podamos establecer una determinada herramienta que nos permita ver, ¿no? Y decir, en el año 2020, ¿no? Con pandemia, ¿no? Este programa presupuestal, con tanta cantidad de recursos, tenía tales resultados. En el año 2030, este programa presupuestal sin pandemia, con determinada cantidad de recursos, ha tenido estos otros resultados, ¿no? Creo que la idea es un poco tener una línea basal que es un punto referente, ¿no? Y creo que este proceso, este instrumento de ajuste a esa línea basal nos va a permitir un poco irnos acercando hacia una realidad mucho más integral y donde sea mucho más multidisciplinaria, como tú bien lo dices, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Sami Jiménez, me dices, me consultas que cuál es mi opinión respecto a si la política pública debe ser innovadora. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, deberían ser, las políticas públicas siempre deben ser innovadoras, ¿no? Y las políticas públicas tienen que ser también tan dinámicas como cualquiera de los programas. O sea, por ejemplo, es algo lo que yo comento a veces entre mis amigos aquí en Perú, es que en el año 2020, en 2002, el Acuerdo Nacional suscribió 35 políticas de Estado. Han pasado 20 años exactamente y ninguna de esas políticas de Estado ha sido evaluada.
y fueron evaluadas y fueron diseñadas en un contexto totalmente diferente al actual, ¿no? Y fueron planteadas también por agentes y por actores totalmente diferentes a los de ahora, ¿no? En donde las condiciones y el contexto de aquel entonces eran totalmente también diferentes a los de ahora, ¿no? Entonces, ¿debemos seguir con esas políticas públicas? ¿Debemos revisar esas políticas públicas? ¿Somos los profesionales, los expertos, los especialistas, los llamados a hacer incidencia técnica para que eso se dé? Sí. Nuestros espacios deberían ser orientados hacia ello. Si no, seguimos andando en lo mismo, ¿no? Es como que yo le llamo aquel que en vez de salir a trotar, se compra una faja eléctrica y está en su casa. Está corriendo, pero siempre en el mismo sitio, ¿verdad? Entonces, nuestras políticas públicas están más o menos eso. Y yo comparto contigo que sí, las políticas públicas deberían ser monitoreadas, deberían ser evaluadas, ¿no? Para eso se forman los grupos de vigilancia, ¿no? Estos grupos de vigilancia deberían tener ese rol. Las mesas de concertación, ¿no?, que existen, ¿no?, en algunos de nuestros países, esa es su función. Esa es su función. Muchos programas presupuestales, o organismos de cooperación internacional, o grupos de estudio, ¿no?, deberían también, hasta los mismos colegios profesionales deberían tener esa función, ¿no? Deberían ser monitoreadas y evaluadas. Es más, la teoría dice que toda política pública es evaluada, ¿no? Toda política pública es seguimiento. Lo que pasa es que no lo estamos implementando, ¿sí? Jonafer me pregunta con el caso del programa presupuestal 117, que ya comenté algo, ¿no? Y sobre qué de diferente tiene la teoría del cambio. Desde mi perspectiva, la teoría del cambio lo único que hace es incluir el concepto condicional en las intervenciones. Es decir, yo no puedo si yo tengo que invertir en cambiar la condición causal, ¿no?, a esa condición causal yo le voy a dar una mayor asignación, ¿no?, para que eso tenga un resultado más próximo y no tan lejano a partir de que se cumpla una condición. O sea, digamos, yo le voy a dar no 200 soles a la mamá para que vele por el desarrollo de su hijo, si es que ella sí o sí no me muestra un carnet que verifique o que evidencie que su hijo está cumpliendo con todas sus vacunas. Si no cumple con todas sus vacunas, yo no voy a ser capaz como Estado, ¿no?, de financiarle con una media beca para que su hijo continúe los estudios, por decirlo, ¿no? Lo que quiero es que se entienda el concepto de la teoría del cambio. La teoría del cambio generalmente es una condicionante que se hace sobre un sujeto, ¿no?, o sobre una acción, de tal manera que permita ese cambio en la relación causal que te garantice el resultado que tú esperas. ¿Sí? Y bueno, en relación a lo que dice Pacoco Jorge Rosa, no, es verdad. Otra herramienta de carácter presupuestal son las modificaciones presupuestales. No las he tocado ahora, es de verdad, pero durante todo el proceso de ejecución presupuestal surgen modificaciones presupuestales, de tal manera que hacen que lo que uno tiene en el presupuesto institucional de apertura podría ser hasta el 10, el 20, el 30%, lo que termina siendo al final del año con un presupuesto institucional modificado, ¿no? Creo que es importante, te agradezco, Jorge, porque eso se me fue por lado. No sé si hay alguna consulta, algún comentario adicional, y espero haber podido absorber sus consultas. Carlos Arana, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, eh, Martín, y a todos los colegas que siguen el curso. Más que preguntas, no sé, si, entre preguntas y opinión, ¿no? La cuestión del presupuesto, de hecho, tiene también dos caras, por decirlo así, de la misma moneda, ¿no? Por un lado están los ingresos y por el otro lado están los gastos, ¿no? En el caso de los ingresos, deberíamos tenerse los ingresos necesarios y sostenibles, ¿no? Para que se puedan implementar las políticas públicas, y para eso, pues, se requiere justamente que haya
una buena tributación o sistema tributario que permita pues de que existan esos recursos de manera permanente y sostenible, ¿no? Entonces para ello también se deben plantear políticas progresivas, ¿no? Aunque los sistemas tributarios a veces son más regresivos, pero de todas maneras se debe insistir en eso, ¿no? Entonces hay que darle esa mirada también, creo que es importante dentro de la visión presupuestal. La segunda es por el lado del, vamos a decir, de los gastos, ¿no? ¿Cuánto se requerirían de recursos para justamente implementar políticas públicas? Y yo creo que comparto contigo la cuestión de la importancia del costeo de políticas públicas, porque eso nos puede dar un aproximado, seguramente no exacto, ¿no? Porque es un trabajo siempre, faltarían recursos para cumplir con todo lo que se requiere para tener pues servicios de calidad, ¿no? Y permanentes, ¿no? Y que estos sean pues de accesibilidad para la mayoría de la población o de la población, por ejemplo, el caso que nosotros conversamos actualmente sobre infancia, ¿no? Que abarque a la mayoría de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el costeo de la política pública creo que puede ser un inicio, ¿no? Y que nos pueden dar un parámetro de cuánto es lo que podemos ir requiriendo para cumplir, pues, con ofrecer esos servicios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Jorge Orosa. Sí, en relación a las ampliaciones presupuestales, efectivamente son muy grandes y yo creo que habría que repensarlas en el sentido que se puede responder o se puede hacer incidencia con el Ministerio de Economía en el sentido de decirle, tú decías que no había recursos y ahora hay recursos y quieres dirigir esos nuevos recursos en tal sentido. ¿Por qué en ese sentido y no hacia programas específicos a favor de los niños? Es decir, es un momento en el cual se pueden plantear medidas específicas, concretas para grupos de niños vulnerables. Esa es una idea. Y la otra es en relación a algo que realmente es completamente nuevo en la gestión presupuestal. Yo lo acabo de aprender hace 3 días. El concepto se llama gasto tributario. ¿Qué es esto? Es una nueva metodología que se están aplicando en los países en el sentido de estimar cuál es el monto que el Estado deja de recibir por concepto de exoneraciones o tratamientos especiales en el campo tributario. Por ejemplo, en Perú se ha eliminado el impuesto a los casinos y a los juegos de apuestas, aunque les parezca increíble. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuál es el monto dejado de recibir? Se estima. Se quiere promover, por otro lado, la agroexportación y se elimina una serie de impuestos. Bueno, ¿cuánto es? Entonces, ahora se está trabajando este concepto de gasto tributario. Y si uno analiza con detalle esa composición, puede encontrar que uno puede llegar a la conclusión que son cantidades gigantes. Y es otro motivo más para incidencia. ¿Qué se pone por delante? Que los casinos desarrollen el turismo y que distraigan a la gente, o que los niños estén vacunados. ¿No es cierto? Uno puede hacer ese contraste. Por supuesto, como otros temas, el gasto en armas. Entonces, yo los invito a que analicemos este concepto de gasto tributario para empezar a ver si se aplica en los países. Y un comentario final. No sé si para todos, pero para algunos me imagino que esta presentación ha sonado como con una carga muy grande técnica, ¿no es cierto?
Y uno inmediatamente dice, bueno, y yo voy a tener que aprender todos estos detalles. Yo que trabajo a favor de los derechos de los niños, supongamos contra la violencia. La pregunta es no. De lo que se trata es que haya como parte del conjunto de instituciones que trabajan en el país la defensa de los niños o por parte del organismo que fija las políticas o en las universidades un grupo de profesionales que conozca el detalle minucioso y pulgoso de toda la gestión presupuestal para poder hacer incidencia. Aquí tiene que haber una especie de división del trabajo. Vamos a ver en la siguiente sesión qué cosa podría hacer cada institución en este tema de inversión en infancia. No es lo mismo una institución, una ONG pequeña, como una municipalidad, como un gobierno regional, etcétera, etcétera. Vamos a tener esta reflexión, pero no asustarse, hay que hacer una división del trabajo entre todos los que trabajamos el tema. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, en relación a lo que comentaba Carlos Arana, sí, totalmente de acuerdo. Creo que el costeo de políticas públicas es fundamental. Es un ejercicio que no lo hacemos en ninguno de los países, creo, o salvo que haya algún país que no tenga yo conocimiento de que diga, esta es mi política pública y su implementación asciende a tanto, ¿no? Bueno, hasta ahora no he tenido el privilegio de ver un documento como eso, pero creo que deberíamos empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y creo que el ejercicio se empieza a través, y con esto nos va a ayudar un poco a acercarnos al tema de presupuesto por resultados, ¿no? Es a estimar, costear condiciones mínimas. Por ejemplo, si yo trabajo en un programa de violencia familiar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe contar el niño, niña y adolescente en su hogar para que no sufra de alguna de los tipos de violencia? ¿Qué le debo proporcionar yo? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Cada qué tiempo se lo tengo que dar? ¿No? ¿Qué resultados debo esperar? ¿Ah? Si trabajo en alimentación infantil, ¿cuál es el costo de la ración? ¿Verdad? ¿Tiene utensilios? ¿No? ¿Cuánto me cuesta? Entonces, vamos a empezar a estimar condiciones mínimas que necesita el niño para que vea su derecho cumplido, ¿no? O para que no se sienta vulnerado en sus derechos, ¿no? Eso también es importante hacerlo, ¿no? Entonces, porque de verdad, todos conocemos de todos y creo que la posibilidad también de elaborar documentos que sistematicen las intervenciones de cada uno de ustedes en sus trabajos nos va a facilitar a todos, ¿no? Probablemente hay ya cosas que se están haciendo y que se desconocen porque simplemente no sistematizamos o porque simplemente no identificamos buenas prácticas, porque simplemente no sacamos las lecciones aprendidas de allí, ¿no? Entonces, es eso lo que siempre nos pasa a veces, ¿no? A veces pensamos que traemos la solución, pero la solución simplemente ya está implementándose en algún tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, no sé si hay algún comentario adicional, me hubiese gustado escuchar algún comentario de otros países, ¿no? Probablemente para ver cómo estamos por allí. Rosa Vallejos, te escuchamos, buenas noches. Hola, también de Perú. Mucho También, peruano, creo ok. que he hablado hoy día. Sí, sí, sí. Buenas Pero noches. bueno, Sí, buenas noches. sí, de lo que les escucho en realidad me motiva a comentar o en todo caso a preguntar con este tema de la incidencia, ¿no? Nosotros estamos llevando el curso, así que no somos expertos en el tema, así que puede ser que mi pregunta pueda resultar para ustedes no tan... Una pregunta inocente en realidad. Lo que pasa es que en el Perú se ha adoptado la nueva Política Nacional Multisectorial de Niños, Niñas y Adolescentes al 2030. Y esta política se aprueba normativamente y se dice que la implementación de la política está... no hay presupuesto específico para la política porque cada pliego presupuestal de cada sector lo va a asumir.
y a través de 5 objetivos y servicios e indicadores, 47 servicios del país, se establecen las responsabilidades. Asimismo, en esa política se crean nuevos servicios a ser implementados, como nuevos programas. Entre ellos tenemos justamente uno vinculado al tema que nos preocupa mucho, que es el tema de los programas de disciplina positiva para padres y madres, que ya el MIN ha estado implementando algún tipo de estrategia con las DEMUNAS, pero no es un programa en sí. Entonces, cuando yo les escuchaba hablar de costeo, de cómo hay que planificar eso, tal vez entonces convendría para implementar este servicio específico hacer este tipo de costeo y ver dónde se inserta este servicio dentro de los programas presupuestales. Pero como bien decía Rafael, nosotros en los programas presupuestales en protección a la violencia estaba el 080, ahora el 1002, que es el que está estableciendo algunas líneas de acción para la prevención, pero en realidad la asignación presupuestal es casi mínima. Entonces, ¿por dónde ir para la incidencia para nosotros poder asegurar? Por ejemplo, poniendo de ejemplo solamente este servicio, porque en realidad son 6. ¿Cómo hacer la incidencia para poder asegurar que este programa se implemente con presupuesto? Complementariamente, una información adicional que quisiera compartir es que nosotros, como colectivo de organizaciones de Grupo Impulsor para Poner Fin a la Violencia, estamos varias de las organizaciones de sociedad civil, estuvimos insistiendo con el Estado para que primero se apruebe un plan de acción para la prevención de la violencia contra niños, y ahí estaba insertado el tema de la disciplina positiva, ¿no? Que era una de las líneas, pero luego nos dijeron que no, que ese plan ha dicho que no va a haber ningún plan. Entonces todo va a seguir, o sea, todos los servicios o lo que se organice va a estar dentro de los programas presupuestales y a cargo de los titulares de los sectores. Eso es un tema que todavía estamos viendo cómo seguir insistiendo, porque efectivamente, como bien lo dijo, lo compartiste, en realidad el programa de violencia va orientado más a servicios de la mujer y lo que le toca al niño es muy mínimo, ¿no? Menos del 1% de presupuesto era lo que se hizo en el último estudio, que llegaba específicamente para prevención de violencia contra niños. Gracias. Bien, sí, bueno, es puntual tu pregunta, yo creo que también es súper importante. Para mí, yo creo que la incidencia debería iniciarse a través de empezar a entender el problema o la condición de interés que se llama en presupuesto por resultado, ¿no? Que tiene una connotación mayor, ¿no? Mientras no entendamos que el tema de violencia tiene una connotación mayor, mientras no entendamos que tiene que tener un carácter integral, ¿no? No va a poderse seguir avanzando. O sea, ¿qué es lo que pasa? Para los que de alguna u otra forma, los que hemos participado en el sector público en algún momento, ¿no? También los ministerios o las mismas entidades toman prioridades en relación a distintas acciones. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades de realizar algo en relación a y no hacer otras cosas, porque eso significaría inversión, bajar su desempeño institucional, bajar sus resultados en términos de metas, una serie de cosas. Y sobre todo, porque tampoco tiene los recursos especializados. Ojo, que el tema de violencia tiene este punto es muy importante, ¿no? Igualito que los centros de atención residencial del INAVIT, ¿no? O sea, tiene recursos humanos totalmente especializados, ¿no? Que a veces es mejor dejarlo como está, a comprarte un problema teniendo gente especializada, ¿no? Entonces, creo que los temas de incidencia tienen que empezar a partir de la unidad conceptual, ¿no? Del modelo conceptual de la intervención. Mientras no entendamos que esto tiene que tener una connotación integral tal como tú lo has planteado, ¿no? Tal como ustedes lo están percibiendo, creo que eso va a tener que de alguna u otra manera en algún momento hacerse. Yo sugiero que insistan, que persistan y se resistan en su posición para que el Estado pueda incorporarlo, pueda incluirlo, ¿no? Y de aquí es donde yo digo que tenemos que empezar a contribuir o aliarnos con los otros actores, ¿no? No con los garantes de derecho solamente, sino con los facilitadores de derecho, ¿no? Y con los promotores de derecho, ¿no?
A veces solamente uno actúa ante el Estado y no los demás, ¿no? Todos tenemos que sumarnos acá, ¿no? Yo sé que algo similar está trabajando la Defensoría del Pueblo. Sería bueno que contacten por allí también, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene una división especializada en términos de niños, niñas y adolescentes y ve todos esos temas, ¿no? Es lo que te puedo contribuir ahorita, Rosa Vallejos. Gracias. Bien. Al no existir ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, bueno, yo les agradezco, ¿no? su paciencia, espero haber sido claro en algunos conceptos, ¿no? La idea era un poco ser provocador. Mi intención ha sido ser provocador, porque a veces hablamos de presupuesto solamente en términos de gasto, como lo señalaba Carlos Arana, ¿no? Entonces, pero no, el concepto presupuestal es mayor, su dinámica es mucho más amplia, ¿no? Y entendamos que si vamos a querer seguir trabajando de inversión en infancia, tenemos que pensar no solamente en presupuesto público, tenemos que pensar en cooperación internacional, tenemos que pensar en responsabilidad social, tenemos que pensar en alianzas estratégicas, tenemos que pensar en obras por impuestos, tenemos que pensar, hay todo un conjunto, todo un bagaje de instrumentos y herramientas, ¿no? Solamente aquí hemos trabajado presupuestos públicos. ¿Se imaginan ustedes si trabajáramos todas esas herramientas? Es necesario, creo, que tengamos que mapear eso, ¿no? Hay que asumir ese reto. Si nosotros no asumimos el reto de mapear qué herramientas, qué instrumentos tenemos para trabajar en inversión en infancia, quizás no nos podemos tener más éxito de repente en las acciones de incidencia, ¿no? Desde ya, por eso los invito. Queremos formar nosotros un grupo de interaprendizaje de inversión en infancia, donde todos van a estar invitados. Ya Jorge Oro se le va a dar mayor claridad ahí, pero creo que tenemos que trabajar conjuntamente todos. Es la hora de trabajar no solamente por países, es la hora de trabajar a nivel de América Latina, es la hora nuestros hijos, nuestros niños necesitan de nosotros, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Les agradezco sus minutos de escucha. Muy amable para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias a noches. todos. Gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches. Muy amable, gracias. Linda noche para todos. Buenas noches, cuídese. Buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches.